Feliz sábado. Yo también doy gracias al Señor por poder llegar aquí con ustedes. No me imaginaba yo que hay tanto tráfico aquí en Las Vegas. Y no solo que tráfico, es que hay mucha gente. Y yo no sé de dónde viene toda esta gente. De California. Es que me tocó más de 1 hora para que me entreguen el carro. Y después como casi 1 hora para que me entreguen el cuarto. Y dije, ay. Y el vuelo ya fue un poquito retrasado, pero gracias al Señor que estamos aquí juntos. Hermanos, quiero compartir con ustedes durante este sábado unas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Así que si para poder estudiar junto, ustedes me van a ayudar para poder leer algunos versículos y a ver de qué tratan estos versículos. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la profecía bíblica? Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se oscurezca. Amén. Y la estrella de la mañana salga en vuestro corazón. Amén. Dice que tenemos la palabra, la profecía, que es más segura, ¿no? Más segura. Nosotros como adventistas del séptimo día, decimos nosotros que somos un pueblo de profecía. Y que a nosotros nos gustan mucho las profecías bíblicas. Pero durante este sábado nosotros nos vamos a enfocar en una profecía muy especial. Una profecía que de vez en cuando se nos olvida, ¿no? En Mateo el capítulo 24, Mateo 24, el Señor Jesucristo en este capítulo habla sobre unos eventos, como una combinación de eventos. Por ejemplo, él habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, 70, ¿no? Después él habla sobre las eras oscuras, ¿no? Pero también el Señor Jesucristo en el mismo capítulo habla sobre los eventos que van a suceder antes de su segunda venida. Lo que a nosotros nos toca es poner estas profecías donde ellas pertenecen. Porque hay muchos que se equivocan y toman, ¿no?, profecías que se refieren a las edades oscuras y piensan que se refieren a la segunda venida de Cristo. Y otros toman profecías que tratan de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y piensan que se refieren a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 24, el Señor Jesucristo en algunas partes, en algunos versículos ahí, habla de damas o de madres que van a tener bebés en aquellos tiempos. Y de aquí, alguna gente dice, no nos podemos casar ya más. En los fines cerca de la segunda venida de Cristo, y aún no se puede casar más, porque no podemos tener ya hijos más. Pero si nosotros nos enfocamos bien en estas cosas, el Señor Jesucristo trata de hablar sobre la destrucción de Jerusalén. Cuando los romanos llegaron y ahí acamparon alrededor de la ciudad, no dejaban a nadie que salga ni que entra. No dejaban a nadie que salga ni que entra. Entonces, ahí la gente que se quedó en la ciudad empezó a morirse de hambre. No tenían nada para comer. Empezaron las madres a matar sus bebés para poder sobrevivir. Con razón,
el Señor Jesucristo decía que va a ser una situación difícil para estas madres, porque habían llegado a una desesperación tan profunda por el hambre, ¿no? Y que habían empezado a comer sus propios niños. Qué situación tan difícil y tan desesperada. En Malaquías, el capítulo 4, hay 2 versículos. En estos 2 versículos hay una profecía muy especial sobre cual nosotros vamos a tratar esta noche y mañana. Malaquías 4, 5 y 6. A ver, ¿quién me puede leer estos 2 versículos bíblicos? He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías. En estos 2 versículos, Elías tiene una doble, como un doble cumplimiento. La persona que representó a Elías, primeramente fue Juan el Bautista. Él vino con el mismo deseo, en el mismo espíritu para hacer una reforma antes de la primera venida ¿de quién? Del Mesías. Ahora, el pueblo de Dios, usted y yo, también representamos a Elías, pero nosotros vivimos apenas antes de la segunda venida ¿de quién? De Cristo, el mismo Mesías, ¿verdad? Así que por eso dije yo que esta profecía tiene un doble cumplimiento. Juan el Bautista y el pueblo de Dios, que tiene que preparar el camino de Dios para la segunda venida de Cristo. Pero de cualquier manera, una misión muy especial que nosotros tenemos es para revivir la familia. Dice que cuando viene Elías, él va a hacer ¿qué? ¿Qué va a hacer Elías? Restaurar, dice que va a tornar ¿qué? Los corazones de los padres ¿hacia quién? Hacia los niños y a los niños hacia los padres. ¿Por qué este orden? ¿Por qué nos dice la Biblia que Elías va a tornar los corazones de los niños hacia los padres y después a los padres hacia los niños? A mí me hubiera gustado mejor eso. ¿Por qué? Porque pienso yo en mi mente que los niños, porque ellos tienen que respetar a los padres y sí que lo tienen que hacer, ellos tienen que humillarse primero. La palabra de Dios aquí dice que si hay un cambio en la familia, este cambio tiene que ser generado ¿por quién? Por los padres. O sea que la responsabilidad de restaurar una atmósfera buena en la familia cae no sobre los niños, sino que sobre ¿quién? Los padres. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Los padres. ¿Cómo pueden los padres decirles a los niños? No te me enojes. Pero les gritamos. ¿Ah? ¿Qué tipo de ejemplo será eso? Es como hacía mi papá, por ejemplo. Mi papá, él nunca aceptó a Cristo y murió antes de aceptar a Cristo. Por lo que yo pude ver, no. No, uno no sabe qué está pasando en el corazón de uno, ¿no? Por lo que yo pude ver. Y él me decía, no te quiero ver fumando. Pero él fumaba siempre. Y un día yo le pregunté, ¿y por qué? Porque te hace daño. ¿Y a usted? ¿Y a usted? ¿No? O sea que la influencia de un padre, la influencia más fuerte de un padre, no es solamente las palabras. No se encuentra en las palabras,
sino que se encuentran ¿qué? En los hechos, en lo como nosotros vivimos, no en lo como nosotros vivimos. Esta semana, porque yo también fallo aquí muchas veces. No soy un santo caído del cielo. No se preocupe. No me pongan en esta categoría. Categoría, no, perdón. No. Esta semana alguien hizo algo y lo que hizo no me cayó muy bien. Dije yo no creo que él hubiera hecho eso. Mi hija menor me oyó cuando yo estaba como, no criticando, sino que un poquito, no, con una actitud negativa. Y mi hija menor me dijo, ¿y papi? ¿Y tú no tienes defectos? ¿Y cómo que tú no tienes defectos? Acuérdate que tú también tienes defectos. No. ¿Sabe ustedes qué hice yo? Me puse calladito porque me miraba más bonito. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque dije yo, Señor, las palabras es una cosa, la vida es otra cosa. Así que de esta profecía importante nosotros vamos a hablar este sábado. Ustedes todos son partes de este pueblo que representa a Elías. Y nosotros tenemos que caminar hacia adelante con el espíritu de hacer cambios. Pero primeramente los cambios que nosotros tenemos que hacer se encuentran aquí. Aquí se encuentran. Dice la palabra que Jesús hablaba con poder, no como hablaban los fariseos. Ustedes saben que los fariseos gritaban cuando ellos les hablaban al pueblo. Gritaban. Tienen que pagar más diezmo. Y la gente siempre les tenía miedo. Jesucristo nunca gritó, pero dice que él hablaba con más poder. ¿Qué tipo de poder era? Era el poder de aquella palabra que había creado el mundo en el principio desde nada. No había nada. Y Jesucristo en el principio dijo, será luz. ¿Y qué pasó? La luz apareció. Árboles. Aparecieron los árboles. ¿No? Frutas, todo. Animales. Porque en su palabra había el mismo poder de la creación. Nosotros, hermanos, cuando nosotros queremos tener poder para influenciar en bien a nuestros niños, a nuestros hijos, tenemos que tener la presencia de aquel que había creado, que creó el mundo de nada. Si no tenemos la presencia de Él en nosotros, pues les podemos gritar, les podemos castigar, les podemos amenazar. ¿Saben ustedes qué? De nada sirve. Cuando cumplen los años, abren la puerta y ¿qué hacen? Ya no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi suegra estuvo orando por más de 22 años por su hijo, mi cuñado, el hermano de mi esposa. Él había dejado al Señor. Y se había metido en cosas tan feas. Y cada vez que alguien le quería hablar del Señor Jesucristo, él decía, no quiero escuchar eso. Basta. 22 años, mi suegra oró cada reunión que nosotros teníamos. Ella oraba con lágrimas por
el mismo hijo. Después de 22 años, mi cuñado volvió al Señor. Y ahora él vive con un fervor para el Señor que uno ni puede imaginar, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la presencia de Cristo en nosotros. Hermanos, en Lucas 15, el versículo 8, tenemos algo muy, muy, muy interesante. Es un versículo de una parábola tan bonita. Vamos a leer este versículo juntos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia encontrarla? Qué comparación más bonita. Una dracma. Una dracma representa a cualquier hijo o hija que nosotros tenemos dentro de nuestro hogar. Es una dracma preciosa. Una dracma preciosa, ¿no? Qué comparación bonita. Dice, ¿y qué mujer dice? Si pierde ¿qué? Una dracma, ¿qué hace? ¿Qué hace? Llama al pastor y le dice al pastor, no has hecho tu trabajo. Por eso mis niños no están en la iglesia. O al dirigente de la iglesia no tiene programas. Por eso mis niños no quieren estar en la iglesia. Puede ser que esa es una situación. Pero la dracma no se perdió en la iglesia. La dracma se perdió ¿dónde? Dentro de la casa. En la iglesia los niños están un día por la semana. ¿Y los demás días dónde están? En la casa. En la casa. ¿Qué hizo esta dama, esta mujer? ¿Qué hizo? Dice que prendió ¿qué? La luz. El salmista dice que tu palabra es una candela para mis pies. La luz representa la palabra de Dios. Esta mujer agarró, tomó la palabra de Dios y dijo, Señor, muéstrame dónde he fallado yo. Muéstrame dónde he fallado yo. Con la palabra, con la candela prendida. Hermanos, ¿saben ustedes que a nosotros no nos gusta darnos cuenta que tenemos fallas? A mí no me gusta. ¿Saben cómo me pongo cuando alguien me quiere criticar? ¿Saben ustedes cómo me pongo? No sé cómo se dice porcupine en español. Es este animalito con muchas espinas. Porcupine, sí. Así me pongo. Cuando siento que alguien viene a criticarme, se me hace la piel así. Y listo para defenderme. Esta es la naturaleza humana. Esta es nuestra naturaleza. Pero esta mujer no hizo eso. Esta mujer cuando perdió la dracma, prendió la luz y se quedó lista delante del Señor para que el Señor le dijera cualquier cosa. No importaba cuál era la cosa. Hermanos, es más fácil evitar tomar una responsabilidad. Pero el Señor viene y nos dice, Julián, yo quiero prender la luz. No la apagues, por favor. Quiero prender la luz. Y cuando yo prendo la luz, tú vas a ver, te vas a dar cuenta cuáles son las cosas que tú tienes que solucionar. La pregunta que el Señor me tiene es, ¿quieres solucionar estos problemas? ¿Quieres solucionar estos problemas? Qué bonita esta parábola. Para prender la luz, nosotros tenemos que dejar de acusar a los hermanos de la iglesia por nuestras fallas. Tenemos que dejar de acusar a la sociedad. Si la sociedad es pecaminosa. ¿Saben ustedes qué?
Martín Lutero. Martín Lutero. Desde el primer grado hasta el grado 8, fue educado en la escuela de casa. Cuando salió y se fue después a la universidad, se fue a la ciudad. A la ciudad. Pero aún así, Martín Lutero ha rodeado por todas las influencias corruptas. Él nunca ha dejado de seguir a su maestro. Su mamá, cuando lo llevó a la universidad, a la ciudad, antes de entrar en la ciudad, se postraron de rodillas los dos, allá a la entrada de la ciudad, y su mamá oró por él. Y le entregó al Señor. Le dijo, Señor, hasta aquí yo pude hacer algo. Desde aquí adelante, Señor, por favor, cuídalo, Señor. ¿No? Un trabajo bien hecho es un trabajo que va a durar para siempre. ¿No? Y otra cosa, para poder prender, ¿qué significa prender la luz? Tenemos que dejar de, nosotros como no jóvenes o niños, tenemos que dejar de acusar o echarle la culpar a otros. O cuando nosotros perdemos la paciencia. No sé, ustedes no tienen problema con esto, ¿verdad? No, ustedes son muy mansos, ¿no? Como corderitos. No, así como. Yo sí tengo problemas. Y yo siempre he pedido al Señor que me dé paciencia. La paciencia de los santos, dice la palabra. ¿No? ¿Saben ustedes cuál es la tentación más grande para mí en este asunto de la paciencia? Echarle la culpa a mi papá. Porque él ha sido tan impaciente y tan grosero. Y siempre yo tengo esta tentación. ¿Por qué me has dado este ADN? ¿Por qué? ¿Por qué no otro? Otro más suave, más liviano, más calmado. ¿Por qué? ¿Y saben ustedes qué me dice el Señor? Mi gracia es suficiente, Julián. Mi gracia. Yo puedo cambiar hasta tu ADN, Julián. No tienes que usar esta excusa más. Esta excusa tan barata que por culpa de mi papá. No. Qué bonito. La mujer prendió la luz. Y también nosotros como padres tenemos que dejar de echarles la culpa a nuestros hijos por perder nuestra paciencia. Si hay un problema, el problema está aquí. Y aquí este problema tiene que ser solucionado. Hermanos, yo les agradezco muchísimo por estar dispuestos de esperarme esta noche. Esperamos que el Señor nos va a dar otro día mañana y nos encontramos mañana para poder continuar sobre esta profecía tan importante de la familia. Amén. Amén.